Andrew Colton estaba sentado en su oficina de paredes de cristal en el piso 47, rodeado de silencio y el horizonte. Un rey en una torre de acero. La ciudad se extendía sin fin abajo. Un reflejo del imperio que había construido a través de una ambición incansable. Decisiones brutales y sacrificios que nadie entendería por completo. Su cabello, de un tono espeso profundo que atrapaba la luz de la mañana, estaba prolijamente peinado hacia atrás, y sus ojos azul pálido permanecían fríamente enfocados en los informes de inversores frente a él. Cada número importaba. Cada proyección contaba una historia de crecimiento calculado y control infinito. En su mundo, todo era medible. Todo excepto el pasado. Habían pasado casi 4 años desde que Julia se marchó de su vida. Ella había llegado a él temblando, sosteniendo algo en sus manos más frágil que las palabras, con la voz quebrada mientras le decía que estaba embarazada. Recordaba la forma en que sus ojos marrones se habían llenado de lágrimas cuando él no reaccionó como ella esperaba. La forma en que su labio había temblado cuando él apartó la mirada. La forma en que su propio corazón había latido con fuerza mientras se obligaba a decir las palabras más hirientes que jamás había pronunciado. Me has engañado. La acusación no se basaba en evidencia, solo en miedo y orgullo. El momento no tenía sentido para él. La idea de ser padre no tenía sentido. Y sobre todo, la vulnerabilidad que ella vio en sus ojos se sintió como una debilidad que él no podía permitirse sentir. Así que la había empujado lejos. Julia no suplicó, no se defendió. Se quedó allí en silencio, sosteniéndose el vientre, y asintió. Eso le dolió más que nada, la tranquila aceptación en sus ojos, la forma en que se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Ella desapareció después de eso. No hubo llamadas telefónicas, ni correos electrónicos. Nada. Como si nunca hubiera existido, pero lo había hecho, y se había llevado algo con ella, algo a lo que Andrew nunca se permitió nombrar. Ahora, años después, todavía no sabía qué la había llevado a desaparecer tan completamente. Su equipo legal no pudo encontrarla. Los investigadores privados no tuvieron éxito. No había registros médicos a su nombre. No había certificado de nacimiento. Ningún rastro. Era como si la tierra se la hubiera tragado entera. Se decía a sí mismo que no le importaba. Se decía que era mejor así, que ella había tomado su decisión y él la suya. Pero a altas horas de la noche, cuando el ruido del mundo se desvanecía y el latido del corazón de la ciudad se ralentizaba, se quedaba despierto y veía sus ojos en la oscuridad. Y el silencio lo atormentaba. Él no sabía que al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento sobre una lavandería, Julia Bennett estaba sentada en la mesa de su cocina, con una taza de té humeante, viendo a 3 niñas pequeñas colorear tranquilamente a sus pies. Su cabello era del mismo castaño oscuro que el de él. Sus ojos, un azul penetrante e inconfundible. Ahora tenían 3 años, trillizas, idénticas, hermosas, brillantes. Las había llamado Charlotte, Claire y Celia, sus pequeñas C, el milagro que había criado sola, a través de noches de insomnio y fiebres aterradoras, a través de susurros de canciones de cuna y risas tan dulces que casi la rompían. Nunca le había pedido nada, ni apoyo, ni reconocimiento, ni siquiera un nombre en un certificado de nacimiento. Todo lo que ella siempre había querido era paz. Todavía recordaba la expresión en su rostro cuando él la llamó mentirosa. La traición,
la incredulidad. Y aunque le había destrozado el corazón en ese momento, ella supo que tratar de convencerlo solo la humillaría más. Así que se marchó, no porque no lo amara, sino porque se amaba a sí misma y a sus hijas más. Había elegido una vida más tranquila, una vida de sacrificio y soledad, pero que le daba la capacidad de protegerlas del caos de un hombre que nunca había aprendido a amar sin miedo. Andrew no sabía nada de esto. No sabía que Julia a veces se paraba fuera de la sede de su empresa solo para mirar el edificio, preguntándose si él alguna vez pensaba en ellas. No sabía que Charlotte se había memorizado el patrón de las estrellas, tal como él una vez le había dicho a su madre que lo hacía de niño. No sabía que Claire a veces hablaba con su reflejo y daba pequeños discursos feroces como una pequeña directora ejecutiva, o que Celia tenía su mirada tranquila y observadora y una forma de leer a las personas que a veces asustaba incluso a Julia. Eran suyas en todos los sentidos, y sin embargo, él nunca las había conocido. Lo que Andrew sí sabía, aunque nunca lo dijo en voz alta, era que algo en su vida estaba profunda e inestablemente perdido. No era dinero, no era estatus, no era éxito. Había construido una fortaleza y aún así sentía el frío. Y esa mañana, por razones que no podía explicar, se detuvo ante un correo electrónico olvidado en una carpeta antigua, uno que tenía el nombre de Julia en el asunto. No lo había abierto cuando ella lo envió. Había estado demasiado enojado, demasiado seguro. Pero ahora, sus dedos se cernían sobre el ratón, y el dolor en su pecho le decía que lo que había dentro podría destruirlo, o traer de vuelta la parte de sí mismo que había perdido el día que ella se marchó. Julia nunca tuvo la intención de criar a 3 hijas sola, pero cuando el silencio de Andrew se hizo permanente, entendió que no tenía otra opción. Su embarazo no había sido fácil. Desde el principio, el peso de llevar trillizas tensó su cuerpo, sus finanzas y, lo que era más doloroso, su corazón. Había ido a cada cita sola, se había sentado en cada ecografía sin una mano que sostener, y había soportado las miradas de los extraños que asumían que era solo otra madre soltera sin una historia que valiera la pena escuchar. Pero ella siguió adelante, no porque se sintiera fuerte, sino porque sabía que estas niñas merecían una madre que no se rindiera con ellas, incluso cuando su padre ya lo había hecho. Dio a luz sola. En una fría mañana de febrero. La sala de partos estaba tenue. Las enfermeras eran eficientes pero distantes. Julia no lloró cuando las bebés nacieron. Estaba demasiado exhausta, demasiado aturdida por la repentina inundación de emoción y dolor. Pero cuando le pusieron a la primera niña en los brazos y ella abrió sus ojos, esos ojos azules profundos e inconfundibles, Julia sintió que algo cambiaba dentro de ella. Y cuando la segunda y la tercera siguieron, cada una un espejo del hombre que las había negado, la respiración se le quedó atrapada en la garganta. No podía creer lo mucho que se parecían a Andrew. No podía creer que él nunca lo vería. Los primeros meses fueron un borrón de noches de insomnio y sollozos silenciosos sobre biberones a las 3 de la mañana. Se sentaba en la pequeña guardería que ella misma había pintado y susurraba disculpas a sus hijas por darles un padre que no las quería. Nunca habló mal de Andrew, ni una sola vez, pero el dolor vivía bajo su piel como una herida que se negaba a sanar. A veces redactaba mensajes para él, actualizaciones sobre hitos, fotos de las niñas sonriendo o dormidas en pijamas a juego, pero nunca los enviaba. ¿De qué serviría?
Él había tomado su decisión. A medida que las niñas crecían, sus personalidades florecían en diferentes direcciones, aunque sus rostros permanecían extrañamente parecidos. Charlotte era testaruda, con un temperamento feroz y un sentido de la justicia que la hacía saltar a defender a sus hermanas incluso por las discusiones más pequeñas. Claire era curiosa, constantemente haciendo preguntas, siempre ansiosa por saber cómo funcionaban las cosas, a menudo manipulando juguetes solo para desarmarlos. Y Celia era la callada, siempre observando, siempre escuchando, siempre sabiendo mucho más de lo que decía. Se sentaba en el regazo de Julia y miraba su rostro como si tratara de entender la tristeza detrás de la sonrisa de su madre. A pesar de la lucha, Julia construyó una vida. Trabajaba como diseñadora independiente, aceptando trabajos que le permitían quedarse en casa. Intercambiaba horas de cuidado de niños con otras madres solteras en el edificio. Cocinaba comidas a granel y aprendió a estirar cada dólar. Su vida no era fácil, pero estaba llena de pequeñas alegrías. El sonido de las niñas riéndose juntas, la sensación de sus brazos envolviéndola por la cintura, los momentos tranquilos después de la hora de dormir, cuando el apartamento finalmente estaba en silencio y ella podía sentarse con una taza de té y recordar quién había sido una vez. Había noches en las que se permitía preguntarse cómo habría sido si Andrew se hubiera quedado, si hubiera aparecido en el hospital, si hubiera mirado los rostros de sus hijas y se hubiera visto a sí mismo. ¿Habría cambiado? ¿Podría haberlas amado? Pero esos pensamientos nunca duraban mucho. Eran demasiado peligrosos. Porque si ella creía en esa versión de él, empezaría a extrañarlo. Y si lo extrañaba, podría tener esperanza. Y la esperanza, para ella, era una especie de veneno. Lo que ella no sabía era que Andrew, en su ático muy por encima del mundo que ahora ella ocupaba, finalmente había abierto ese correo electrónico largamente olvidado. Había sido enviado el día en que ella dio a luz. En él, ella había escrito solo una línea. Están aquí. Adjunta había una foto, granulada, tenuemente iluminada, pero lo suficientemente clara. 3 bebés pequeños envueltos en azul, acostados uno al lado del otro en una cuna de hospital, con los ojos cerrados, las mejillas rosadas, sus expresiones tranquilas. Y aunque eran solo recién nacidos, algo en ellos era innegablemente familiar. Andrew miró la foto durante lo que parecieron horas. No sabía qué sentir. ¿Vergüenza? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Los 3 colisionaron dentro de él como una violenta tormenta. La había ignorado, la había acusado, la había abandonado. Y ahora había 3 niñas pequeñas en el mundo que no tenían idea de quién era él. Peor aún, no tenían ninguna razón para querer saberlo. Sabía lo que tenía que hacer, pero la pregunta se cernía, pesada y aterradora. ¿Y si ya era demasiado tarde? Andrew no durmió esa noche. Permaneció en su escritorio mucho después de que las luces de la oficina se atenuaran, mirando el correo electrónico como si pudiera cambiar con el tiempo, como si de alguna manera los rostros en esa foto granulada se transformaran en algo menos familiar, menos innegable. Pero no lo hicieron. Esas eran sus hijas, no había duda ahora. La curva de sus labios, la forma de sus cejas, incluso dormidas, llevaban pedazos de él, demasiado exactos para ignorarlos. Por primera vez en años, Andrew sintió que algo se rompía dentro de él. El caparazón endurecido que había construido cuidadosamente alrededor de su corazón, compuesto por el éxito,
el control y la negación, comenzaba a fracturarse. Pensó en Julia, sola en esa habitación de hospital, sosteniendo a 3 recién nacidos sin apoyo, sin su presencia, sin siquiera una palabra amable del hombre que debería haber estado a su lado. La culpa era asfixiante. A la mañana siguiente, despejó su agenda por primera vez en su carrera. Canceló reuniones con inversores, pospuso una presentación de la junta e instruyó a su asistente para que le dijera a cualquiera que preguntara que tenía una emergencia personal. No le importaba el protocolo o la imagen pública. Lo que importaba ahora era algo más profundo, algo que ya no podía ignorar. Encontró la antigua dirección que Julia había enumerado hace años en una solicitud de alquiler cuando se mudó brevemente con él. Sabía que probablemente ya no vivía allí, pero era un comienzo. Llamó a todos los recursos a su disposición: investigadores privados, registros de propiedades, bases de datos de seguridad social, pero esta vez no para borrar a alguien, como podría haber hecho en el pasado, sino para encontrarla. Le tomó menos de un día. Julia nunca se había escondido. Simplemente no se había comunicado. Había cambiado de dirección, sí, pero no se había vuelto invisible. La verdad era que Andrew no había intentado buscarla, hasta ahora. Ella vivía en un modesto edificio en el lado este, en un barrio que Andrew no había pisado desde la universidad. Esa noche, condujo él mismo, ignorando la mirada de sorpresa de su conductor cuando rechazó la oferta. Le pareció importante hacer esto por su cuenta. El edificio era antiguo, sus ladrillos desgastados y la escalera con poca luz. Subió 3 tramos de escaleras, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Cuando llegó a su puerta, dudó. ¿Qué pensaba que pasaría? ¿Que ella abriría la puerta y lo perdonaría de inmediato? ¿Que las niñas correrían a sus brazos, llamándolo papá? La verdad era que no sabía qué esperar. Solo sabía que tenía que intentarlo. Levantó la mano y llamó. Adentro, Julia acababa de terminar de leer una historia a las niñas. Estaban en pijama, acurrucadas en un pequeño y gastado sofá, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Cuando escuchó el golpe, se detuvo. Era tarde. Nadie visitaba sin previo aviso, no a esta hora. La respiración se le quedó atrapada mientras una extraña sensación se agitaba en su pecho. Caminó hacia la puerta con cautela y la abrió a medias. Su corazón se detuvo cuando lo vio. Andrew parecía mayor, pero no de la forma en que ella lo recordaba. Su cabello era más corto, sus ojos más cansados, su traje húmedo por la lluvia. Pero era él, de pie allí como un fantasma de un pasado que ella había enterrado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego ella dijo, en voz baja, ¿por qué estás aquí? Su voz era tranquila, casi adormecida. No lo invitó a entrar. No lloró. Simplemente lo miró con el peso de 3 años detrás de sus ojos. Él tragó saliva con fuerza, su voz apenas un susurro. Las vi la foto. Sé que son mías. Julia no reaccionó. No al principio. Simplemente asintió una vez, como si hubiera estado esperando este momento. No con esperanza, sino con una tranquila inevitabilidad. No preguntó cómo la encontró. No preguntó por qué ahora. En su lugar, dijo, están dormidas, puedes volver por la mañana. Y luego, con la misma calma, cerró la puerta. Andrew se quedó allí, aturdido, pero lo entendió. No merecía calidez, ni bienvenida. Ella tenía todo el derecho a proteger a sus hijas y a sí misma. Bajó las escaleras con el sonido de la voz de ella resonando en sus oídos.
No era rechazo. No exactamente, pero tampoco era perdón. Era una puerta apenas entreabierta, y si él quería abrirla, tendría que demostrar que era digno. Esa noche, Julia tampoco durmió. Se sentó en la mesa de la cocina. Su té se enfrió mientras miraba la puerta. No estaba enojada. Solo estaba cansada. Cansada de cargar con todo sola. Y tal vez, solo tal vez, su regreso no era una amenaza, sino una oportunidad. No para ellos. Todavía no. Pero para las niñas. Y por eso, ella esperaría hasta la mañana. La mañana siguiente llegó en silencio, con una luz suave que se colaba por las persianas y el sonido de pequeños pies arrastrándose por el suelo del apartamento. Julia apenas había dormido, y sin embargo, ya estaba vestida, con el cabello recogido en una trenza suelta, su rostro pálido pero sereno. Las niñas estaban terminando el desayuno, avena con rodajas de plátano, mientras se reían por un libro de colorear arrugado. Eran felizmente ajenas a que el hombre que había atormentado los recuerdos de Julia había estado fuera de su puerta la noche anterior. Ella las miró con una especie de reverencia, la misma mezcla de asombro y dolor que había llenado su pecho todos los días durante los últimos 3 años. No sabía cómo prepararlas para lo que podría venir. No sabía si debía hacerlo. Exactamente a las 9 en punto, hubo otro golpe. Esta vez no se inmutó. Simplemente caminó hacia la puerta y la abrió. Andrew estaba allí de nuevo, menos empapado que la noche anterior, pero no menos incómodo. Llevaba un traje diferente, aunque parecía que tampoco había dormido. Sus ojos se encontraron con los de ella con una pregunta que no pronunció en voz alta. Ella se hizo a un lado, sin decir nada, y esta vez lo dejó entrar. Él entró con cautela, como si tuviera miedo de romper algo. El apartamento era pequeño pero ordenado, lleno de signos de vida y amor. Dibujos a mano pegados al refrigerador, una pila de libros para la hora de dormir en la mesa de café, 3 pequeñas mochilas colgando de ganchos cerca de la puerta. El aire olía débilmente a canela y detergente para ropa. Andrew lo asimiló todo como un extraño caminando por un museo de una vida que podría haber sido la suya. Las niñas todavía estaban sentadas en la mesa. Cuando lo vieron, se quedaron inmóviles. 3 pares idénticos de penetrantes ojos azules miraron al hombre en el umbral. Por un momento, nadie habló. Luego Charlotte, la más audaz, ladeó la cabeza y dijo: ¿Eres amigo de mamá? Su voz era curiosa, no asustada. Andrew se arrodilló, tragó saliva con fuerza y asintió. Eso espero, dijo suavemente. Julia no interfirió. Observó desde un lado, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, su expresión indescifrable. Claire se levantó y se acercó a él con la misma curiosidad sin filtros que una vez había atraído a Julia. Ella lo miró a la cara y luego a la de su hermana. «Se parece a nosotras», dijo sin rodeos. Celia no se movió. Simplemente se sentó en la mesa, en silencio y observando, con su cuchara en la mano, su mirada fija en Andrew, como si estuviera midiendo algo. Él se encontró con sus ojos y sintió un extraño escalofrío recorrer su columna vertebral. No por miedo, sino por el peso del reconocimiento. Julia finalmente habló. «Niñas, él es Andrew. No necesitan recordarlo ahora mismo. No necesitan entenderlo todo. Solo sepan que es alguien que me conoció hace mucho tiempo». Ella no lo llamó su padre. No lo etiquetó con un título que aún no se había ganado. Andrew lo entendió.
No había venido aquí para exigir nada. Había venido a ver, a empezar. Se quedó durante 1 hora esa mañana. Se sentó en el suelo mientras las niñas le mostraban sus juguetes, sus colores favoritos, los dibujos que habían hecho. Hizo preguntas suavemente y respondió a las suyas sin dudar. Cuando Charlotte le preguntó por qué vestía un traje como la gente de la televisión, se rió por primera vez en lo que parecieron años. Cuando Claire le preguntó si le gustaba el helado, dijo que sí, especialmente el de menta con chispas de chocolate, y las 3 niñas gritaron de acuerdo. Celia no dijo mucho, pero observó todo, y cuando Andrew se levantó para irse, susurró, casi inaudiblemente: ¿Volverás? Julia lo escuchó. Andrew también. Y eso golpeó algo profundo en ambos. Se volvió hacia Julia antes de irse, inseguro de qué decir. Ella no le ofreció una sonrisa, pero su voz era más suave de lo que había sido. Ellas no necesitan promesas, Andrew. Necesitan consistencia. Así que si vas a estar aquí, quédate. Y si no, no vuelvas a cruzar esa puerta. No era una amenaza. Era un límite forjado en el agotamiento y el amor. Él asintió una vez, con firmeza. Estaré aquí, dijo, y esta vez lo decía en serio. Después de que se fue, Julia se sentó de nuevo con las niñas y las vio volver a sus dibujos, como si nada monumental hubiera sucedido. Pero ella sabía mejor. Una línea había sido cruzada, una grieta en su resolución, hecha lo suficientemente ancha como para dejar entrar algo aterrador y frágil: la esperanza. Y aunque cada parte de ella gritaba que no confiara, no podía negar el cambio. Él había aparecido, las había visto. Y en la calma entre el caos, una pequeña parte de ella permitió la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, esta historia aún no había terminado. Andrew comenzó a regresar todas las mañanas como un reloj. No llamaba con anticipación ni enviaba mensajes. Simplemente llegaba, siempre a las 9, siempre con un golpe silencioso, y siempre con la misma mirada en sus ojos, parte disculpa, parte determinación, parte algo más suave que Julia no había visto en él en años. Al principio, ella no hizo ningún esfuerzo por recibirlo calurosamente. Abría la puerta, se hacía a un lado y volvía a lo que fuera que había estado haciendo. Pero ella no le impedía entrar. Y eso era su propio tipo de comienzo. Las niñas se acostumbraron a su presencia rápidamente, como si algún instinto en ellas ya hubiera hecho las paces con la forma que él ocupaba en su mundo. Charlotte comenzó a guardar sus dibujos para mostrárselos cada día, arrastrándolo de la mano hacia la mesa de café, donde los extendía como una galería de garabatos e historias. Claire comenzó a hacerle preguntas más grandes, sobre aviones, océanos y estrellas, y Andrew se encontró investigando hasta altas horas de la noche, solo para estar listo con respuestas reales. Celia, la más callada de las 3, rara vez hablaba en su presencia al principio, pero comenzó a sentarse más cerca cada día, gravitando lentamente hacia él como la órbita cautelosa de un planeta que se acerca a su sol. Y cuando finalmente apoyó la cabeza en su hombro durante una tarde tranquila, Andrew sintió una lágrima deslizarse por su mejilla antes de que pudiera detenerla. Julia observó todo con cauteloso silencio. Ella no se unía a sus juegos. No se sentaba al lado de Andrew en el suelo. Mantuvo su distancia, no por crueldad, sino por autoconservación. Había pasado demasiadas noches reparando las grietas que su ausencia había dejado. Ahora no estaba segura de cómo permitirle volver a entrar sin arriesgar la estabilidad
que había luchado tan duro por construir. Pero notó la forma en que él escuchaba a las niñas con genuino interés, la forma en que aparecía incluso cuando el clima se volvía frío, incluso cuando el trabajo seguramente lo llamaba de regreso a su torre de cristal y plazos. Se quedaba, y cada vez que vislumbraba al hombre que estaba tratando de ser, una parte de ella se suavizaba a pesar de sí misma. Una mañana, Andrew llegó sosteniendo algo a su espalda. Las niñas corrieron a la puerta como de costumbre. Sus voces se alzaron con emoción, y él se arrodilló para revelar 3 pequeños libros de tapa blanda, cada uno un cuento de hadas diferente. «Pensé que tal vez podría leerles esta noche», dijo, sus ojos parpadeando hacia Julia en busca de aprobación. Ella dudó. Sus labios se separaron con sorpresa, pero luego asintió. Esa noche, mientras las niñas se reunían en el sofá en pijama, Andrew se sentó en el medio con los libros en su regazo, su voz tejiendo la historia de una niña que superó a un dragón, mientras Julia se paraba en el umbral y observaba un momento que nunca pensó que sucedería, desarrollarse ante ella. Después de que las niñas se durmieron, ella lo encontró en la cocina, enjuagando las tazas que habían usado para la leche. Se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados, y dijo en voz baja, «Ellas te quieren». No tardó mucho. Él no levantó la vista de inmediato, pero cuando lo hizo, su expresión estaba llena de algo crudo y real. «No lo merezco», dijo, «pero nunca dejaré de intentar ganármelo». Julia exhaló lentamente. «No puedes simplemente ganarte su amor, Andrew. Tienes que protegerlo. Todos los días. Tienes que mostrarles que la gente no se va solo porque las cosas se ponen difíciles». Él asintió. El peso de sus palabras se posó en sus hombros como un abrigo que finalmente estaba listo para usar. Hubo una pausa entre ellos, no incómoda, sino llena. Luego ella dijo, «¿Por qué ahora?». Era la pregunta que había flotado entre ellos desde el momento en que él llamó por primera vez a su puerta. «¿Por qué regresaste?». Andrew se apoyó en el fregadero, sus manos aún mojadas por los platos. «Porque vi sus caras», dijo. «Y por primera vez me di cuenta de que no solo me marché de ti, me marché de mí mismo, de la mejor parte de mí. No sabía cómo ser padre. Estaba aterrorizado. Pero ahora estoy más aterrorizado de no intentarlo». Julia lo miró, buscando en su rostro la versión del hombre que solía amar. Y tal vez, solo tal vez, lo vio. No al hombre que una vez la había roto, sino al que ahora podía ayudar a construir algo mejor. El apartamento estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del refrigerador. El mundo fuera de sus ventanas no había cambiado, pero algo dentro sí. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de la comprensión. Y en ese frágil espacio entre el arrepentimiento y la posibilidad, algo nuevo estaba echando raíces. Algo que, si se nutría, podría convertirse en un futuro que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. Andrew comenzó a quedarse más tiempo cada día. Lo que comenzó como visitas matutinas se extendió a tardes completas, y pronto se unía a las niñas para la cena, lavando los platos al lado de Julia y leyendo historias para dormir con su voz baja y firme mientras las niñas se apoyaban en él. Sus ojos se volvían pesados. Ya no llegaba con trajes, sino con suéteres suaves y jeans, como si se deshiciera de la armadura de su antigua vida con cada hora que pasaba en el pequeño apartamento, que ahora se sentía más como un hogar que el ático que rara vez visitaba. Su teléfono permanecía en su bolsillo la mayor parte del tiempo, a menudo olvidado,
mientras escuchaba a Claire explicar cómo iba a construir una nave espacial en la sala de estar con cajas de cartón, o dejaba que Charlotte le trenzara el cabello con feroz determinación. Celia, que ahora confiaba plenamente en él, se acurrucaría en su regazo con su pulgar en la boca y su manta favorita envuelta alrededor de sus pequeños hombros, contenta de simplemente sentarse en silencio con él. Estos pequeños, aparentemente ordinarios momentos se habían vuelto sagrados. Julia observó desde un lado al principio, aún cautelosa, siempre preparándose para la decepción, para una señal de que esta versión de Andrew era temporal. Ella había aprendido a desconfiar de las cosas buenas cuando llegaban con demasiada facilidad. Pero Andrew la sorprendió. Una y otra vez, él apareció. No solo físicamente, sino emocionalmente. Escuchaba cuando las niñas lloraban, limpiaba las narices mocosas y soportaba los berrinches. Le preguntaba si necesitaba algo, si dormía lo suficiente, si había comido ese día. No intentaba insertarse donde no era deseado, pero estaba presente en todos los lugares que ella había cargado sola durante tanto tiempo. La pesadez a la que se había acostumbrado comenzó a aligerarse, poco a poco, aunque nunca se permitió decirlo en voz alta. Una noche, cuando el otoño envolvía la ciudad en una oscuridad temprana y el aire fresco se filtraba por las ventanas agrietadas, Andrew llegó con algo inesperado. Un álbum de fotos. Adentro había fotos de su infancia, sus padres, sus años de adolescencia incómoda y sus inicios de carrera, todas piezas de sí mismo que nunca había compartido, ni siquiera cuando él y Julia habían estado juntos. Se sentó con las niñas en el suelo, hojeando las páginas, dejándolas reírse de sus frenillos y hacer preguntas sobre el perro que una vez tuvo. Julia se paró en el umbral de nuevo, en silencio, con los brazos cruzados, pero algo diferente en su postura, menos protegida, más abierta. Ella vio lo que él estaba haciendo. No solo estaba construyendo una relación con ellas, les estaba ofreciendo raíces. Se estaba colocando en su narrativa con paciencia y humildad, y ella no había esperado ese tipo de vulnerabilidad de él. Más tarde esa noche, cuando las niñas estaban dormidas y el apartamento estaba en silencio, Julia sirvió 2 tazas de té y se unió a él en el sofá. Ella no había hecho eso antes. Se sintió como un reconocimiento, una pequeña rama de olivo colocada suavemente entre ellos. Le entregó su taza y se sentó en el extremo opuesto del sofá. «Fuiste bueno con ellas hoy», dijo. Él sonrió, suavemente. «Ellas lo hacen fácil». Ella levantó una ceja. «¿Ah, sí? Intenta bañar a 3 niñas pequeñas después de que pinten con los dedos, y dime si es fácil». Él se rió entonces, y por un momento se sintió como si estuvieran de vuelta en los primeros días, antes de que todo saliera mal. Pero ya no eran esas personas, y ambos lo sabían. Hubo un largo silencio, uno de esos raros momentos en los que ninguno de los dos sintió la necesidad de llenarlo con palabras. Finalmente, Julia lo rompió. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si te hubieras quedado? ¿Si me hubieras creído? Andrew miró su té. Todos los días. Hizo una pausa antes de continuar. Me dije a mí mismo en ese entonces que necesitaba pruebas, que no podía arriesgar mi nombre, mi carrera, mi imagen. Pero la verdad es que solo tenía miedo. Miedo de ser padre. Miedo de no ser suficiente. Así que te culpé a ti. Te hice cargar con todo, porque era más fácil que enfrentarme a mí mismo. Julia tragó saliva con fuerza. Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. «Ni siquiera viniste al hospital».
Su voz se quebró. Solo un poco. Tuve que darles nombre sola. Tuve que sostener a 3 recién nacidos en mis brazos, mientras me preguntaba si alguna vez me perdonaría por amarte. Andrew dejó su té con cuidado. Nunca podré borrar eso, Julia. Pero si me dejas, pasaré el resto de mi vida mostrándoles, y a ti, que puedo ser mejor. No perfecto, solo mejor. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, miró hacia el dormitorio donde sus hijas dormían. Son todo para mí, dijo. No solo porque son mías, sino porque sobrevivieron a lo que nosotros no. Prosperaron. Y no dejaré que nada ni nadie las lastime. Ni siquiera tú, Andrew asintió. Lo sé, no te lo pediría. La noche se hizo más profunda, y ninguno de los dos se movió. No era reconciliación. Todavía no. Pero era una tregua. Un acuerdo silencioso y cauteloso para seguir intentándolo, para ver a dónde podría llevar esta lenta reconstrucción. El pasado todavía flotaba en los rincones de la habitación, pero ya no tenía el mismo poder. Y en su lugar, algo más había comenzado a crecer, frágil, tentativo, pero inconfundiblemente real. La primera nevada de la temporada cayó en silencio esa mañana, cubriendo la ciudad con un silencio que hacía que incluso las calles más concurridas parecieran inmóviles. Julia se paró junto a la ventana con una taza de café que se enfriaba en sus manos, observando cómo los copos se deslizaban como pequeños recordatorios de que el tiempo avanzaba, estuviera ella lista o no. Detrás de ella, el apartamento se agitaba con los suaves sonidos de niños que se despertaban y el suave crujido de las tablas del suelo, mientras Andrew se movía por la cocina. Él estaba haciendo panqueques, con las mangas remangadas, su corbata olvidada, tarareando una canción que debió haber conocido desde la infancia. Las niñas, todavía en pijama, bailaban a su alrededor con los dedos pegajosos de jarabe y estallidos de risa, su energía calentando la pequeña cocina como la luz del sol sobre la escarcha. Julia debería haber sentido paz en ese momento, y una parte de ella la sentía. Pero la otra parte, la parte marcada por el abandono, el silencio y los años de soledad, permanecía vigilante, como un animal que aún no está seguro de que el peligro realmente haya pasado. Se encontró estudiando a Andrew ahora más que nunca, no para juzgar o acusar, sino para entender quién era realmente sin la máscara del poder y la riqueza. Él había cambiado, lenta, silenciosamente, pero de manera inconfundible. Ya no hablaba de negocios durante la cena, no atendía llamadas durante los cuentos para dormir, y cuando una de las niñas tenía una pesadilla, era igual de probable que fuera Andrew quien se despertara, con su voz suave y paciente mientras las sostenía hasta que se calmaban. Sin embargo, Julia todavía luchaba por bajar la guardia por completo. No porque él no se lo hubiera ganado, sino porque ella no sabía cómo dejar de prepararse para la decepción. Esa semana, Andrew sugirió que todos hicieran un viaje juntos, nada extravagante. Solo unos días en una cabaña tranquila en el norte, donde las niñas pudieran jugar en la nieve y construir muñecos de nieve y beber cacao junto al fuego. Julia dudó, insegura de lo que eso significaba. Un viaje sonaba como un paso, como pasar de un espacio compartido a una experiencia compartida. Pero las niñas estaban extasiadas con la idea, y la alegría en sus ojos la convenció. Ella aceptó, en voz baja, empacando sus bolsos con una mezcla de esperanza y miedo. La cabaña era pequeña, ubicada cerca de un lago congelado y rodeada de árboles imponentes que parecían contener la respiración en el frío.
No tenía internet, ni televisión, solo una chimenea, una estantería gastada y la suficiente tranquilidad para que los pensamientos de Julia se hicieran más fuertes de lo habitual. Las niñas se adaptaron a la nieve de inmediato. Sus risas resonaban entre los pinos, mientras Andrew las tiraba en un trineo de madera y las ayudaba a construir fuertes de nieve torcidos. Julia los miraba desde el porche, sus manos enguantadas envueltas alrededor de un termo. Su corazón dolía con un cóctel de gratitud y dolor. Ella había soñado con momentos como este cuando eran bebés, momentos de familia, de calidez, de seguridad. Pero en ese entonces, todo lo que había conocido era la supervivencia. Ahora estaba aquí, y no sabía cómo confiar en ello. Esa noche, después de que las niñas se durmieron bajo pesadas colchas y el fuego crepitaba suavemente, Andrew les sirvió a cada uno una copa de vino y se sentaron juntos en el tenue resplandor de la cabaña. No había ruido de la ciudad, ni interrupciones, solo el aullido ocasional del viento afuera y el ritmo constante de los troncos moviéndose en el hogar. Julia lo miró, viendo no al hombre que se había marchado, sino al que se había quedado el tiempo suficiente para convertirse en algo más. Él estaba mirando el fuego, en silencio, su mandíbula tensa. «Didier, he estado pensando», dijo después de un largo silencio, con la voz baja, «en lo que significa reconstruir algo de las cenizas. No recuperas lo que se perdió, solo intentas hacer algo nuevo con lo que queda». Ella asintió lentamente, entendiendo más de lo que él podía saber. «A veces lo que queda no se siente como suficiente», susurró ella. Él se volvió hacia ella entonces, sus ojos más suaves de lo que ella jamás los había visto. «Pero a veces ese es lo único lo suficientemente real como para confiar». Ella bajó la mirada, jugueteando con el borde de su suéter. Su guardia se deslizó lo suficiente para que las palabras salieran. «Quería odiarte. Durante mucho tiempo lo hice, pero la verdad es que me odiaba más a mí misma por elegir a alguien que se marcharía, por creer en ti cuando todo me decía que no lo hiciera». Andrew se acercó, no para tocarla, sino para estar completamente presente. «Nunca te equivocaste al creer. Yo simplemente no era el hombre en el que creíste, pero quiero serlo ahora, no porque esté tratando de arreglar el pasado, sino porque no puedo imaginar el futuro sin ellas. Sin ti». Fue la primera vez que lo dijo de esa manera, sin negociación, sin drama, solo la verdad, simple y pesada. Julia no respondió de inmediato. Su pecho se sentía oprimido, pero luego dijo algo que incluso a ella la sorprendió. «Entonces no nos decepciones de nuevo». No era perdón, pero era una puerta que no se había abierto antes. Y Andrew, humilde y callado, simplemente asintió. Esa noche, ella no durmió en el sofá como había planeado. Durmió en la misma cama que sus hijas, sus pequeños cuerpos acurrucados alrededor de ella como anclas. Y en la tranquila oscuridad de la cabaña, se permitió pensar, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez, solo tal vez, el amor no se había ido. Simplemente había tomado el camino largo a casa. La primavera llegó lentamente ese año, como si el mundo mismo se resistiera a creer que el invierno finalmente había aflojado su agarre. Los árboles fuera del apartamento de Julia comenzaron a florecer, pequeños brotes verdes salpicando las ramas como tímidas confesiones. El aire se volvió más cálido, los días más largos, y la luz que se derramaba por las ventanas parecía pintar todo en colores más suaves. La vida dentro del apartamento también cambió, no de golpe, sino gradualmente, como un corazón
que aprende a latir de manera diferente. Andrew ya no llamaba por las mañanas. Ahora tenía una llave. No porque Julia se la hubiera entregado como un símbolo de perdón, sino porque se la había ganado silenciosamente, momento a momento, con pequeños actos de presencia y humildad. Las niñas habían dejado de preguntar si él estaría allí al día siguiente. Simplemente lo sabían. Un domingo por la mañana, Julia estaba en la cocina preparando el desayuno, mientras Andrew trenzaba el cabello de Claire en la mesa. Charlotte y Celia jugaban a disfrazarse, turnándose para fingir ser médicas y dragones, y los sonidos de sus risas resonaban en el apartamento como música. Había una paz en ese momento que Julia nunca pensó que volvería a sentir. Una sensación de plenitud, no porque todo fuera perfecto, sino porque era honesto. Nadie estaba fingiendo más. El dolor todavía estaba allí, pero ya no dictaba el ritmo de sus vidas. Más tarde esa tarde, fueron al parque. No era una ocasión especial, solo un día cálido que valía la pena disfrutar. Las niñas corrieron por delante, persiguiendo burbujas que Andrew soplaba de una varita de plástico, sus vestidos atrapando la brisa mientras gritaban de alegría. Julia los miró desde un banco, sus ojos en él. Él se veía diferente ahora, no en la forma en que se vestía o se movía, sino en la forma en que veía el mundo. Ella podía verlo en sus ojos. Ya no miraba más allá del momento. Estaba presente, arraigado, y por primera vez sintió que estaban parados en el mismo terreno de nuevo. Se sentaron juntos en la hierba debajo de un gran roble, mientras las niñas recogían dientes de león y trataban de hacer coronas. Andrew se volvió hacia ella, en silencio por un largo momento antes de hablar. «He estado pensando en algo», dijo con cuidado, «en hacerlo oficial, en hacer esto como una familia». El corazón de Julia se saltó un latido, pero no lo interrumpió. Él parecía nervioso, pero no inseguro. No solo estar aquí día a día, me refiero a realmente estar allí. Una vida juntos, matrimonio, un hogar. Ella inhaló lentamente. «¿Estás pidiendo empezar de nuevo?» Él asintió. «Estoy pidiendo comenzar». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, llenas de peso y esperanza. Julia miró a sus hijas, con sus coronas doradas enredadas en su cabello, sus ojos tan llenos de luz. Luego miró al hombre a su lado, ya no el hombre que una vez se marchó, sino el que había regresado y se había quedado, que había hecho el trabajo silencioso de reconstruir no solo su confianza, sino su propia identidad. Ella no dijo que sí de inmediato. No se apresuró a llenar el silencio con promesas o condiciones. Simplemente se acercó y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Esa fue su respuesta. Y para Andrew, fue suficiente. Pasaron los meses. Se mudaron a un nuevo lugar, no grande ni lujoso, sino luminoso y lleno de luz. Un hogar con espacio para crecer y espacio para los zapatos de todos en la puerta. Plantaron flores en el balcón, dejaron que las niñas pintaran las paredes de su habitación en pasteles y estrellas, y llenaron las estanterías con recuerdos en lugar de arrepentimientos. Julia comenzó a escribir de nuevo, algo a lo que había renunciado hace mucho tiempo, mientras Andrew encontraba alegría en las rutinas tranquilas que una vez pensó que estaban por debajo de él. Almuerzos escolares, canciones para dormir, recitales de baile, se convirtió en parte de todo, no como un visitante, sino como un elemento fijo. Y una tarde de verano, en un patio trasero iluminado con luces de hadas y risas, rodeada por un pequeño círculo de amigos y 3 niñas de las flores con vestidos a juego,
Julia se casó con el hombre que una vez pensó que nunca perdonaría. No porque hubiera olvidado el pasado, sino porque lo habían superado. Nunca fue el cuento de hadas que imaginó de niña. Fue desordenado, doloroso y lleno de desvíos. Pero fue real. Y mientras bailaba con Andrew bajo las estrellas, sus hijas girando a su lado, se dio cuenta de algo que le hizo llorar. No todas las cosas rotas están destinadas a ser tiradas. Algunas están destinadas a ser reparadas, pieza por pieza, hasta que son aún más hermosas que antes.